La sirena del coche patrulla cortó el silencio de la noche madrileña como un cuchillo afilado. Alejandro pisó el freno con fuerza. El corazón latiéndole en el pecho mientras veía las luces azules parpadear en el retrovisor. Pero cuando el policía se acercó a la ventanilla, en lugar de pedir documentos, murmuró: «Sube a mi coche». Alejandro. No es lo que piensas. Alejandro. Con las manos temblando en el volante. Reconoció esa voz grave y familiar de su juventud. La de Javier. Su amigo de la infancia que ahora llevaba uniforme y una expresión que mezclaba urgencia y vergüenza. ¿Cómo podía ser? Habían pasado 10 años desde que se perdieron de vista en las calles de Madrid. Y ahora esto, una detención que no era tal, sino un ruego disfrazado. Alejandro apagó el motor y obedeció, sintiendo un nudo en la garganta mientras se sentaba en el asiento del copiloto del coche patrulla. El olor a cuero y café rancio invadiéndole los sentidos, Javier arrancó sin decir palabra al principio, conduciendo por las avenidas desiertas de la capital española, donde los faroles proyectaban sombras largas sobre los edificios antiguos. Alejandro. Un profesor de historia de 28 años. Con su vida ordenada pero solitaria. No entendía nada. ¿Qué demonios pasa? ¿Javi? ¿Me detienes por exceso de velocidad o qué?, preguntó, su voz rompiendo el silencio tenso. Javier. Con sus 30 años y una carrera en la policía que le había costado sudor y lágrimas, apretó el volante hasta que sus nudillos blanquearon. No es por eso. Te vi saliendo de ese bar. El que frecuentan. Ya sabes. Alejandro sintió un escalofrío, el bar gay en el barrio de Chueca, donde había ido a desconectar después de un día agotador. Javier lo sabía. Lo había visto. ¿Pero por qué importaba? Javier giró hacia una calle lateral y detuvo el coche bajo un puente, apagando las luces. Mi familia no lo sabe. Ale. Nadie lo sabe. ¿Y tú? Tú siempre fuiste tan abierto. Tan libre. Pero yo no puedo. Mi padre es comisario. Mi madre espera nietos. Si me ven contigo. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de un conflicto que Alejandro no había anticipado. Javier. El chico fuerte y reservado de su adolescencia. Ahora un hombre atrapado en su propia red de mentiras, Alejandro recordó aquellos veranos en la playa de Valencia, donde él y Javier jugaban al fútbol hasta el atardecer, compartiendo secretos bajo las estrellas. Javier siempre había sido el protector, el que defendía a Alejandro de los matones del colegio que lo llamaban marica por su forma de caminar o su interés en los libros en lugar de las chicas. Pero ahora, las tornas habían cambiado. ¿Me detuviste para advertirme, o para pedirme que me esconda como tú?, replicó Alejandro, su tono afilado por la indignación. Javier bajó la mirada, sus ojos azules reflejando el parpadeo de un letrero lejano. No es tan simple. Hace 2 semanas. Mi compañero de patrulla vio a un tipo como nosotros en una redada. Lo despidieron por conducta inapropiada. Si me asocian contigo, pierdo todo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. La sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba rincones oscuros donde el prejuicio reinaba. Matrimonios igualitarios en papel, pero en familias tradicionales como la de Javier, la homosexualidad era un tabú que podía romper lazos de sangre. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que finja que no existo?, preguntó Alejandro. Saliendo del coche y caminando bajo la lluvia que empezaba a caer fina, Javier lo siguió,
su uniforme empapándose mientras lo alcanzaba. ¿Solo? Ten cuidado. Y quizás podríamos vernos en privado. Ahí estaba. El subtexto que Alejandro había ignorado durante años, la atracción mutua que nunca se había verbalizado. En la escuela. Las miradas prolongadas. Las caricias accidentales. Ahora. En esta noche de revelaciones. Javier lo admitía implícitamente. Pero Alejandro no estaba listo para eso. Tenía su propia batalla, una familia en Barcelona que lo aceptaba a medias. Con su madre rezando por qué cambiara y su padre ignorando el tema. No. Javi. No voy a vivir en las sombras por ti. Volvió a su coche, dejando a Javier solo bajo la lluvia. Pero el eco de esas palabras lo perseguiría. Al día siguiente. En su apartamento en el centro de Madrid. Alejandro no podía concentrarse en sus clases. Preparaba lecciones sobre la historia de España. Sobre Franco y la represión. Ironías que ahora se sentían personales. Recibió un mensaje de Javier: lo siento. Hablemos. Ignoró el impulso de responder. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Valía la pena arriesgar su libertad por alguien que no se arriesgaba por él? La tensión creció cuando Alejandro asistió a una manifestación por los derechos LGBTQ en la Puerta del Sol. Gritaba consignas junto a cientos. Sintiéndose vivo. Pero en la multitud vio a Javier de civil. Observándolo desde lejos. Sus ojos se cruzaron. Y Javier se alejó rápidamente. Esa noche. Alejandro lo confrontó en un café discreto en Malasaña. ¿Me estás siguiendo? Javier negó. Pero admitió: quería verte. Mi vida es un infierno. Ale. Mi novia. Exnovia. Me dejó porque dice que soy distante. Pero es porque no puedo ser yo. Alejandro sintió compasión. Pero también ira. Y yo, soy tu escape secreto. La conversación se calentó. Revelando capas de dolor, Javier había reprimido sus sentimientos desde adolescente. Temiendo el rechazo de su padre. Un hombre de la vieja guardia policial. Alejandro. Por su parte. Había salido del armario a los 20. Pagando con distanciamiento familiar. Decidieron verse más. Pero en secreto. Un pacto que Alejandro sabía que era peligroso. Cada encuentro en parques ocultos o apartamentos prestados avivaba la chispa. Pero también el conflicto. Javier prometía cambiar. Pero cada llamada de su familia lo hacía retroceder. Alejandro se preguntaba si esto era amor o solo una ilusión. Los días se convirtieron en semanas. Y la relación clandestina entre Alejandro y Javier se profundizó en un torbellino de emociones encontradas. En las noches de Madrid. Se encontraban en rincones olvidados. Como el Retiro al atardecer. Donde los árboles susurraban secretos que ellos no se atrevían a decir en voz alta. Alejandro. Con su idealismo de profesor. Empujaba a Javier a confrontar su verdad. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir? España ha cambiado. Javi. Tenemos derechos. Pero Javier. Atado a su uniforme y a las expectativas familiares. Respondía con miedo: mi padre me desheredaría. Mi carrera se acabaría. Cada discusión era un tira y afloja. Donde el amor naciente se mezclaba con la frustración. Alejandro empezaba a pagar un precio, sus amigos notaban su distracción. Sus salidas misteriosas. Uno de ellos.
Marcos. Un activista gay. Lo confrontó. Estás saliendo con alguien en el closet. ¿Verdad? Eso te destruirá. Alejandro lo negó. Pero en su interior sabía que Marcos tenía razón. Un fin de semana. Javier invitó a Alejandro a su casa en las afueras de Madrid, asegurando que su familia estaba de viaje. Era la primera vez que entraban en territorio personal. La casa era modesta, con fotos familiares en las paredes, Javier de niño con su padre en uniforme, su madre sonriente en bodas tradicionales. Mientras cenaban paella casera, Javier abrió una botella de vino Rioja y confesó más. En la academia de policía vi cómo trataban a un compañero gay. Lo acosaron hasta que renunció. No quiero eso. Alejandro lo besó por primera vez esa noche. Un beso cargado de ternura y desesperación, pero sin cruzar límites que los hicieran vulnerables. Al amanecer, Javier recibió una llamada. Su padre regresaba temprano. Alejandro tuvo que esconderse en el armario. Literalmente. Mientras oía la conversación. Hijo, ¿has pensado en esa chica que te presenté? Necesitas sentar cabeza. Javier mintió. Sí. Papá. Lo estoy considerando. Alejandro salió herido, sintiéndose como un secreto sucio. Esa humillación fue el primer quiebre. No puedo más con esto, le dijo después. Javier suplicó, dame tiempo. Pero el tiempo era un lujo que no tenían. La presión social se intensificó cuando Alejandro fue invitado a una boda familiar en Barcelona. Su prima se casaba. Y su madre insistió, ven solo. Por favor. No traigas complicaciones. Alejandro, dolido, decidió ir con Javier como amigo. Fue un error. En la fiesta, bajo las luces de la Sagrada Familia al fondo, Javier se comportó distante, coqueteando con mujeres para disimular. Alejandro vio rojo. Esto es lo que soy para ti, un fantasma. Discutieron en el jardín. Voces bajas pero intensas. Javier admitió, tengo miedo. Ale. Mi familia es conservadora. Si supieran. Alejandro se fue solo, tomando un tren de vuelta a Madrid. Lágrimas en los ojos. En el viaje, reflexionó sobre sus propias elecciones. Había sacrificado su orgullo por amor. ¿Pero era amor si exigía ocultamiento? Al llegar, encontró un mensaje de Javier, lo siento. Te quiero. Palabras que dolían más que el silencio. Días después, el conflicto escaló en el trabajo de Javier. Durante una patrulla, su compañero, un tipo homofóbico llamado Raúl, bromeó sobre maricones en Chueca. Javier se contuvo. Pero cuando Raúl mencionó haber visto a Alejandro en una manifestación, Javier palideció. ¿Lo conoces?, preguntó Raúl. Javier negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, Javier confrontó a Alejandro, tienes que ser más discreto. Mi trabajo está en juego. Alejandro explotó, yo, ¿y tú? Vives una mentira. La pelea fue feroz. Palabras como dagas, traición, cobardía. Javier se fue dando un portazo, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. ¿Valía la pena luchar por alguien que no luchaba por sí mismo? La sociedad española, con su fachada progresista, ocultaba prejuicios en instituciones como la policía, donde la masculinidad tóxica reinaba.
Alejandro empezó a dudar de todo. Mientras tanto, Javier enfrentaba su propio infierno. Su padre lo presionaba para ascender, insinuando que necesitaba una familia normal para el puesto. En una cena familiar, su madre le presentó a una mujer, Elena, hija de un amigo. Javier aceptó una cita por presión. Un acto de traición que lo carcomía. En la cena con Elena, fingió interés, pero su mente estaba en Alejandro. Al volver, llamó a Alejandro para confesar, pero colgó antes de hablar. El secreto lo ahogaba. Finalmente, decidió romper. No puedo seguir así. Pero al ver a Alejandro, las palabras se atascaron. En cambio, se besaron. Un momento de debilidad que profundizó el lazo. Sin embargo, el daño estaba hecho. Alejandro descubrió la cita con Elena por un mensaje accidental en el teléfono de Javier. «Me estás engañando con una mujer para cubrirte», gritó. Javier lo negó. Pero era verdad en parte. La confianza se rompió, dejando a ambos heridos. Alejandro se alejó, bloqueando el número. Pero el dolor persistía. ¿Cómo podía amar a alguien que lo usaba como escape? La separación duró semanas. Un vacío que devoraba a ambos. Alejandro se refugió en su trabajo, enseñando historia con pasión renovada. Pero cada lección sobre opresión le recordaba su propia lucha. En Madrid, la ciudad bullía con el orgullo aproximándose. Banderas arcoíris en las calles. Pero para él era un recordatorio amargo. Javier, por su parte, patrullaba con la mente elsewhere, cometiendo errores menores que su jefe notó. Raúl, su compañero, lo presionaba. ¿Qué te pasa, tío? ¿Problemas de faldas? Javier sonrió forzado, pero internamente se desmoronaba. Una noche, en un bar heterosexual con compañeros, bebió de más y casi confesó. Se contuvo, pero el alcohol lo llevó a llamar a Alejandro desde un número desconocido. «¿Te necesito?», murmuró. Alejandro colgó. Pero el daño estaba hecho, el anhelo persistía, el punto de quiebre llegó en el orgullo. Alejandro marchaba con amigos, gritando por igualdad. Cuando vio a Javier en uniforme, vigilando la multitud, sus ojos se cruzaron. Y Javier se acercó discretamente. «Tenemos que hablar». En un callejón lateral, Javier confesó: «Voy a decírselo a mi familia». «¿Por ti?». Alejandro dudó. «¿Estás seguro?». «El precio es alto». Javier asintió. Pero el miedo era palpable. Esa noche, Javier confrontó a su padre en la casa familiar. «Papá, soy gay». El comisario, un hombre de 60 años con bigote gris, se quedó helado. «¿Qué dices? Eso es una fase, en esta familia no», gritaron. Puños en la mesa. La madre lloró. «¿Qué dirán los vecinos?». Javier salió destrozado, pero liberado. Llamó a Alejandro: «Lo hice». «Pero me echaron». Alejandro lo recogió, llevándolo a su apartamento. Por primera vez, se sintieron iguales. Pero el costo era evidente: Javier perdido su hogar al día siguiente. La noticia corrió en la comisaría. Raúl lo miró con desprecio, sabía que era rarito.
Javier enfrentó acoso sutil, tareas peores. Chistes crueles. Pidió traslado. Pero fue denegado. Adáptate, dijo su jefe. Alejandro lo apoyaba. Pero su propia familia reaccionó mal al saber de Javier, un policía en el closet. Te mereces mejor. La presión social los unía y dividía. En una cena con amigos de Alejandro, Javier se sintió juzgado. ¿Por qué tardaste tanto en salir? Respondió defensivo, creando tensión. Alejandro medió. Pero el resentimiento creció. Una noche discutieron. Tus amigos me ven como el villano. Alejandro admitió, a veces yo también. La relación tambaleaba, con Javier sacrificando su carrera y familia. Y Alejandro su paz. Javier decidió renunciar a la policía, buscando trabajo en seguridad privada. Por nosotros, dijo. Pero el cambio lo amargó. Perdí todo por ti. Alejandro sintió culpa. No te pedí eso. La dinámica cambió. Javier dependiente, Alejandro abrumado. En una fiesta, Javier bebió y coqueteó con un hombre para probar libertad, hiriendo a Alejandro. «Esto es tu libertad, traicionarme», gritó Alejandro. Javier se arrepintió, fue un error. Pero la confianza se erosionó más. Alejandro consideró romper. Quizás no estamos listos. Javier suplicó, no me dejes ahora. El drama culminó en una confrontación con la familia de Javier. El padre lo llamó, vuelve. Finge que nada pasó. Javier rechazó, no. Pero la madre enfermó de estrés, culpando a Javier. Mamá está en el hospital por tu culpa, dijo el padre. Javier se derrumbó, cuestionando su decisión. ¿Valía el amor este dolor? Alejandro lo consoló. Pero dudaba, ¿era él la causa? La crisis alcanzó su cenit cuando Javier, abrumado por la culpa, visitó a su madre en el hospital de Madrid. Ella, pálida en la cama, lo miró con ojos tristes. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Javier explicó, es quien soy. Mamá. Alejandro me hace feliz. Ella suspiró, pero la sociedad. ¿La iglesia? Javier salió con el corazón roto, pero resuelto. De vuelta con Alejandro, compartieron una noche de honestidad. Tenemos que decidir si seguir o no. Alejandro admitió sus miedos, te amo. Pero el precio es alto para ambos. Javier respondió, lo pagaría de nuevo. Reconstruyeron, paso a paso. Javier encontró trabajo en una ONG por derechos LGBTQ, canalizando su dolor en activismo. Alejandro lo apoyó. Pero las cicatrices permanecían. En una manifestación, Javier habló públicamente, salí del closet tarde. Perdí familia, pero gané libertad. El público aplaudió. Pero su padre lo vio en noticias y llamó, estoy orgulloso. Hijo. Lo siento. La reconciliación fue lenta, pero posible. Alejandro y Javier se fortalecieron, enfrentando prejuicios juntos. Sin embargo, no todo fue feliz, amigos perdidos, carreras alteradas. El amor sobrevivió, pero marcado por sacrificios. ¿Fue correcto que Javier sacrificara a su familia por su identidad? ¿O debió esperar un cambio gradual?